Seguro que donde Jesús está, algo tiene que suceder. Aleluya, de eso estoy seguro, que no importa la situación, no importa la circunstancia, lo que sí importa es que si Él está, algo tiene que suceder. Aleluya. ¿Quién podrá callarme? ¿Quién? Aleluya, que habrá mayor que su amor. Aleluya, que su gracia. Aleluya. Es que esto va a quedar, aleluya. Esto va a quedar. Pero la palabra de Él no vence. Aleluya. Y Él dijo, aleluya, yo voy por ese pueblo. Aleluya, yo voy por mi esposa. Aleluya. Y déjame decirte que ese esposo, aleluya, Maranata, aleluya, Él no tarda en venir, aleluya, y su gracia y su misericordia una vez más te dice, aleluya, voy por ti. Aleluya. Amén. Si quieren, chicos, los músicos pueden, aleluya. Esta campaña Dios la puso en el corazón de hombre, aleluya, pero Él es el que tiene el control y el dominio de todo. Aleluya, tomen asiento un segundito si quieren. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando Él tiene el control, Pastor Fabi, algo tiene que suceder. Aleluya. Y Él puso en el corazón de hacer esta campaña que dice, la mujer, el dragón y el hijo. Aleluya. Y cuando Él hace referencia a la mujer, si leemos el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, claramente hace referencia a Israel. Aleluya. Pero ese pueblo, ese Israel, pasó un proceso, porque aleluya, en el comienzo de esa generación, de ese pueblo, entró el pecado, entró esa famosa serpiente antigua. Y en esos dolores de parto, ese pueblo da luz a un hijo. Ese hijo es Jesús. Ese hijo es Jesús. Y muchos podrán decir, pero ¿qué? ¿Cómo va a decir si todos dicen que es hijo de Dios? Aleluya. Es que hay un clamor. Y donde hay un clamor, no sé cómo, cuándo, dónde, pero Dios mueve, aleluya, sus ángeles a ese lugar. Aleluya. Y como Dios escuchó el clamor de este pueblo, Dios hoy se hace presente. Aleluya. Y te dice, no todo está perdido. Aleluya. Ese pueblo, esos dolores de parto, ese clamor, llega el Mesías, llega el Hijo. Y Él, en ese momento, muchos dirán, pero Él vino por Israel porque Él es su pueblo. Pero la palabra me dice que Él no vino a condenar el mundo, sino Él vino a salvarlo. Él ahí no hace excepción de persona. Él dice, hijos, todos son mis hijos. El drogadicto, aleluya, el ladrón. Por eso déjame decirte en esta noche que hay oportunidad, que Él no te desprecia, Él te busca. Pero cuando Él se va, después que hace la obra, porque Él se hace muerte para matar a la muerte. Es que muchos han dicho, no, Él fue vencido. Él está en esa cruz, eso es mentira, porque Él resucitó, aleluya, y en este momento Él está en el cielo, pero también está acá con el Espíritu Santo, porque Él dice, yo me voy, pero les dejo el Consolador. Y ese Consolador que hoy está aquí, que hoy te trajo a este lugar, ese Consolador, aleluya, es el mismo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Y Él no miente. Esa serpiente, aleluya, esa serpiente sí mintió, sí fue contra el propósito de Dios. Aleluya, y Apocalipsis me lo dice.
La palabra de Dios, amén, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y en Apocalipsis 12, 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Aleluya, amén a la palabra. Tomen asiento que vamos a ir desmenuzando un poquito esto. Cuando hace referencia a esta mujer, claramente está hablando del pueblo de Israel en ese Viejo Testamento, en ese Antiguo Testamento. Porque de ahí nace todo. Es que Él los hizo a imagen y semejanza, hizo al hombre, y cuando vio que el hombre estaba solo, Él hace la mujer. Y cuando estaban en ese huerto, en el cielo hay una guerra, a donde esa serpiente fue vencida, donde esa serpiente fue despojada por la sangre del Cordero, y esa serpiente bajó a la tierra y cae en el Edén. Y esa serpiente, desde el día 1 hasta que el día que venga Cristo, ella va a hacer lo imposible para intentar sacarte del propósito de Dios. Porque esa serpiente solamente viene a matar, hurtar y destruir. Pero no pudo. Como no pudo en el cielo, en la tierra hasta el día de hoy tampoco está pudiendo. Lo que pasa es que algunos podrán decir, sí, lo que pasa es que todavía estoy en adicciones. Es que es decisión nuestra. Porque Dios nos está dando todas las herramientas. Porque te dice, el que pide recibe. El que quiere venga que yo estoy. Esa palabra cuando dicen estoy a la puerta y llamo. Aleluya. Él está. Es que somos nosotros que aún estamos dando autoridad a esa serpiente que Apocalipsis me dice que ya fue vencida. Ya fue vencida. Aleluya. Esa serpiente antigua que fue vencida en el cielo fue despojada acá en la tierra. Porque Génesis 3:15 me dice que Dios le dice a Eva: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Entonces eso me dice que la generación después de esa mujer, que ahí arranca el pueblo, va a tener una enemistad con ese enemigo. Pero no dice, pondré enemistad y él te vencerá. No lo dice. Dice que va a haber enemistad, pero ahí no habla que vamos a ser vencidos por esa serpiente. Y ahí empieza una generación, ahí empieza el pecado, ahí empieza la corrupción en esa mujer que después viene a dar luz un hijo y vamos de generación en generación, porque hasta que viene el Mesías pasaron 42 generaciones. Por eso Apocalipsis me habla de unos dolores de parto que sufrió ese pueblo hasta que vino el Mesías. Tuvo 42 generaciones de dolor, de angustia. 42. Y aún nosotros, un dolorcito no nos deja ir a su presencia. Y en ese pueblo que hubo un dolor, que hubo una angustia, no pararon. Ese pueblo no paró, porque el enemigo, esa serpiente, de generación en generación, Caín, Abel, aleluya, en David, él lo único que quiso es matar esa generación, porque de esa generación, de ese pueblo de Israel, de esa mujer, iban a ser el Mesías. Y él usa todo. La Biblia me habla que en un momento, porque el enemigo ya sabía que el Mesías venía, levanta una reglamentación, levanta una ley contra el pueblo y usa un rey, usa a Herodes. Y le dice: Herodes, matemos a todos los niños menor de 2 años. Y en ese momento habrán dicho: si matamos a todos, el Mesías no va a llegar.
Pero eso es mentira, porque el Mesías no solamente que vino, aleluya, sino que Él va a volver, aleluya. Y en ese momento, cuando arman toda esa ley para matar, aleluya, Él nace, aleluya, y Él nace de una mujer, aleluya. Por eso muchos dicen que esta mujer que se habla acá en la apertura de Apocalipsis, habla de María. Pero no habla de María, habla del pueblo, de esa mujer, de ese pueblo, de esos dolores, de esa angustia, nació el esposo. Aleluya. Una mujer vestida del sol, aleluya, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Cuando habla de esta mujer vestida del sol, este pueblo, esta mujer, tenía gracia, tenía el brillo de Dios sobre su rostro. Aleluya, porque cuando ellos estaban en el Edén, eran puros. Pero el enemigo ahí entró, aleluya, y empezó a corromper, empezó a lastimar esa generación. Y ahí empiezan esos dolores de parto. Aleluya. Y claramente, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Aleluya, automáticamente nos trasladamos a Génesis 37, en ese sueño de José. Es que José, aleluya, ahí está diciendo, claramente habla de Israel. No habla específicamente de una mujer, aleluya. Habla de ese pueblo, de esa generación. Aleluya. El devocional, aleluya, hablaba del 12:6, decía, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí lo sustente por 1260 días. Es que ahí habla de una tribulación, aleluya, que vamos a tener, aleluya, pero ese pueblo, esa tribulación, la tuvo antes del Mesías. Y cuando el Mesías viene, Él le dice, yo no vine a condenar al mundo, no vine. Él ahí no separa tribu, ahí no separa nada, ahí no separa Israel, Él ahí no separa nada, ahí Él une. Porque en ese momento Él dice, todos son mis hijos, porque Él vino por todos. No es exclusivamente que vino por Alejandro, aleluya, que Él vino por Fabián, Él vino por todos. Porque Él no hace excepción de persona. Él viene y desde cuando Él llega, el único propósito del enemigo es corromper, es matar, es destruir. Y Él, aún en el desierto, lo lleva el propio Jesús. Aleluya, a ese mismo desierto que dice Apocalipsis, a esa misma tribulación, Jesús también la pasó. Aleluya. Y cuando Jesús en ese momento es llevado a ese madero, me imagino ahí a esa serpiente habrá dicho, le gané. Cumplí mi objetivo, le gané. Por fin pude derribar a ese Dios que me despojó en el cielo y me trajo a la tierra. Aleluya. Pero al tercer día, aleluya, ese mismo que lo intentaron destruir al principio, ese mismo dije, acá estoy. Aleluya. Aleluya. Ese mismo dijo, yo me iré. Aleluya, pero quedará el Consolador, que Él es mismo, es Él, es Jesús. Aleluya. Aleluya. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Resalta la vida de los discípulos que eligieron predicar de Jesús, aún perdiendo la vida.
Y Romanos 8:33 dice lo siguiente: ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Jesús, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo de porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Aleluya, dale un aplauso. Aleluya. Es que en Él hay victoria. Aleluya, en Él hay victoria. Aleluya. Pero déjame decirte que para que haya victoria en Él, para que haya victoria en el esposo, aleluya, la esposa tiene que estar preparada. Aleluya, y la coordinadora hablaba de unas vírgenes. Aleluya, déjame decirte que no es ninguna parábola. Déjame decirte que es la verdad. Aleluya, porque hay que estar atento, porque el esposo está viniendo. Aleluya, y tenemos que ser como esas vírgenes que estaban preparadas con un aceite. Porque dice que a la medianoche se escuchó un clamor. Aleluya, que ese esposo estaba viniendo. Y había unas esposas que estaban preparadas. Había unas esposas que todavía estaban flojitas de papeles, pero había unas esposas que estaban preparadas. Hermano, pero usted recién me dijo que Dios no hace excepción de persona. Aleluya. Es que Él, una vez que vino y pagó todo en esa cruz del Calvario, Él después que dice: para los que creen, aleluya, para los que creen, aleluya, hay una vida eterna. Porque la palabra de Dios me dice que al lado de la cruz, al lado de Él, había un ladrón. Y ese ladrón no tenía discipulado, ese ladrón no tenía iglesia, no tenía nada, pero solamente creyó. Y Jesús le dijo: si hoy crees, estarás conmigo. Eso me dice que ahí hay una separación. Claramente somos todos hijos, claramente somos todos esposas, pero hay algo que nos habilita a ser esposa. Y ahí entra la fe. Aleluya. Porque claramente la coordinadora hablaba de esa esposa estar preparada en ese altar para esperar a ese esposo que está por venir. Aleluya. Pero cuando la esposa está en el altar, ella no lo ve al esposo, ella no lo ve en ningún momento, ella lo ve aún cuando recién está entrando en la iglesia, pero ella está sabiendo que su amor está comunicado con ese esposo y que pase lo que pase, Él va a llegar. Pero ahí entra la fe. Es algo que no vemos, pero sabemos. Entonces tenemos que estar preparados, iglesia, pueblo, esposa. Tenemos que estar preparados porque el esposo quiere venir. Pero tenemos que estar listas en el altar, aleluya, con una vestidura limpia, aleluya, con una vestidura nueva. Porque el esposo quiere venir, aleluya, para llevarnos a ese lugar sagrado.
Aleluya. Aleluya. Pero esa esposa va a pasar por un desierto. Esa esposa va a pasar por dificultades. Esa esposa, aleluya, tiene que sufrir penalidades como buen soldado. Aleluya. Porque la gracia y la misericordia de Dios ya nos sacaron de esa esclavitud, ya nos sacaron de ese pecado, aleluya. Pero la esposa tiene que entrar en una purificación para esperar a ese esposo. Pero hay que pasar un proceso. Y en Apocalipsis 12:15 dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Y en la Biblia habla de un río de agua viva y claramente habla del Espíritu Santo de Dios. Entonces muchos podrán decir: esa serpiente también tiene un agua buena, también tiene un agua purificada. Y eso es mentira, porque Jesús nos dijo: hijitos míos, tengan cuidado, porque vendrán falsos profetas, porque vendrán falsas culturas, aleluya, porque vendrá lo falso, aleluya, y a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Y ahí entra nuestra vida cotidiana. Esta es la parte que no le gusta escuchar a la esposa. Esta es la parte que la esposa dice: prefiero estar soltera todavía, porque a mí no me gusta el tema de condiciones. Lo que pasa es que para que el esposo venga, debemos estar bien de papeles. Y esa serpiente antigua se encargó, aleluya, de largar agua de su boca. Y esa agua, aleluya, nos empezó a llevar por ese río. Y ese río nos empezó a llevar, aleluya, en las adicciones, en los vicios, en el maltrato, aleluya, en la mentira, en el pecado. Y a eso le llamamos bueno. Aleluya. Se acabaron los amén, evangelistas. Aleluya. Se empezaron a ir de a poco, aleluya. Pero déjame decirte que esta es la noche para decir: papá, quiero un agua buena. Ese agua vieja no lo quiero más. Aleluya. Es que es linda esta agua. Esta agua me hace dormir hasta el mediodía. Aleluya. Esta agua me hace sentirme hombre. Aleluya. Esta agua me hace sentirme que yo soy más que Dios. Porque volvemos a Génesis, a donde dice: yo lo hice de imagen y semejanza. Pero déjame decirte que no sos Dios. Déjame decirte que necesitas de Él. No sos Dios. Lo que pasa es que el enemigo se encargó de decirte: yo te doy dinero y serás rey, serás presidente, te voy a dar autoridad. Y eso es mentira del diablo. Esa agua no te va a llevar a ningún lado. Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Aleluya, pero estás en una noche que no importa el clima, no importa el frío, no importa lo que está sucediendo. El amor de Jesús está otra vez en este lugar para decirte: ven, ven, aleluya. Aleluya. Pero Mateo 24:13, hay algo hermoso de la palabra de Dios. Mas el que persevere, aleluya, hasta el final, este será salvo. Déjame decirte que no dice rico, no dice nada, dice salvo. El que persevera hasta el final, él será el triunfador.
de ese galardón. Gloria a Dios. Cuando yo llegué a la iglesia, salía de una colonia de verano, donde estaba internado por adicciones, a donde me dijeron que no iba a poder, que era un peligro para la humanidad. Pero ya había una palabra soltada sobre mi vida, que iba a salir a lugares a predicar de este evangelio. Y hoy creo en esa palabra y hoy la tomo. Y porque sé que no importa lo que diga el pueblo, no importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que Dios ya plantó para mí. Aleluya. ¿Qué dijo? Aleluya. Si no vas a aplaudir, aplaudirlo con ganas. Aplaudirlo porque Él se merece toda gloria, porque Él se merece toda honra. Aleluya. Y me dijeron, pero si este no es ni evangelista, ni pastor, ni nada, es solamente un drogadicto, un pecador. Es que por mí vino y por ti vino. Si estás escuchando esta palabra, Él vino por ti, adicto. Él vino por ti, aleluya, golpeador, ladrón, Él vino por ti. Él vino por ti, mujer adúltera. Es fuerte decir esto, pero Él vino por ti. Él en esta noche, Él te quiere llamar mi esposa. Él no te quiere decir pecadora, porque Él lo dijo. Yo no vine para juzgarte, yo vine para levantarte. El último que tiene para tirar una piedra, que levante la mano. Aleluya. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río en el que Dragón había echado de su boca. Es que si Dios tiene que abrir la tierra para tragar a tu enemigo, Él lo va a hacer. Aleluya. ¿Y cómo Él no va a abrir la tierra si Él la creó? Aleluya. Pero el 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí volvemos a Génesis. Él no va a parar. Él quiere guerra contra esa esposa. Él quiere guerra contra sus hijos. Porque el enemigo vino a matar y destruir, no vino a otra cosa. Pero dice, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, no pueden ser engañados. Porque el Espíritu Santo, que Él de la verdad, les revela el verdadero evangelio. Por eso ahí Él nos condiciona. Tenemos que estar llenos de Él para poder ser Él. Tenemos que estar llenos de ese esposo para que la boda del Cordero sea en ese altar. Porque muchos diremos, pero papá, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre me fui al Chaco, en tu nombre no te conozco. Ahí Él va a separar a los hijos. Ahí Él va a separar. Ahí Él en un momento dijo de ese pueblo, de esa mujer, aleluya, claramente hablaba de Israel, pero Él después cuando Él llega nos une. Pero como el pecado no puede estar con Cristo, Él ahí va a hacer la separación. La coordinadora decía algo muy duro pero real. Por ahí está la última noche que podés escuchar esas trompetas. Por ahí es la última noche que vas a escuchar esta palabra. Por eso dice la palabra de Dios, urge, apúrate, apresúrate, ven. Ven.
Arrepiéntete. Vuelve. Como una noche dijo un diácono, dile a la carne, muere. Dile a la carne, muere. Porque tu espíritu en este momento está clamando por ese esposo. Y lo más bueno, hermano Fabián, que el esposo quiere. La novia por ahí está media cachucita ahí, media flojita de papeles, pero el esposo quiere. Decime si no va a querer que arme una campaña para que escuches esta palabra. ¡Aleluya! Claramente Jesús te ama. Aleluya, claramente Jesús te ama. Por eso Él armó esta campaña aleluya, que se titula La mujer, el dragón y el hijo. Esta primera noche, esa mujer, esa esposa que está clamando, que está con dolores de parto, esta noche está acá. Y dice Juan 14:17, y el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Es que esto no es por vista, esto es por fe. Esa esposa está en el altar y no ve que el esposo está viniendo, pero está creyendo que él viene en camino. ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! Apurate, date prisa, prepara tu vestido, aleluya, porque ese dragón ya fue vencido y ese dragón no va a impedir tu boda. A mí me podrán callar, me podrán quitar la voz, pero aún con señas te voy a decir que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, aleluya, que Cristo viene. Aleluya. Aleluya. Una noche escuché, levántate, tú que duermes, sal y predica de este evangelio. Y predica de este evangelio que es poder de salvación, porque no me avergüenzo, porque es poder de salvación. Y en ese momento tomé las riendas de mi vida y dije, voy a ir en pos de eso, Padre, voy a ir en pos de lo que me mandaste a hacer. Aleluya. Pero por un momento sentí que esa serpiente me cacheteó y bajé los brazos. Y empecé a decaer. Ya no era esa esposa preparada. Ya era una esposa mega débil, ahí sin vestido. Pero volví a escuchar esa voz en una prédica que me dijo, levántate tú que duermes, llénate de aceite, porque el esposo viene. Y empecé a buscar y empecé a escudriñar la palabra, porque también tenemos que leer la letra chica. Aleluya. Claramente Él te va a sustentar, tu alacena va a sobrellenarse, serás próspero, tendrás auto, tendrás casa, eso viene por añadidura. Pero lo más importante es entender en esta noche que el esposo quiere una cita contigo, no con tu dinero.
y empiezo a leer y llego a Apocalipsis. Y cuando leo lo de Apocalipsis 12, esta es la palabra que Dios quiere que prediquemos. Y tuve la gracia y la misericordia de Dios, que no conozco la Biblia de punta a punta. Hay muchas cosas que me faltan, pero tengo un corazón predispuesto a hacer la obra. Y en un momento se me agotan los recursos. Moisés era tartamudo, pero ahí Dios me puso un hermano, que es mi hermano Edgar Caiga, que está por acá. Y cuando le comenté de esto, le digo: Edgar, hay una campaña para hacer, tenés que colaborar, tenés que ser parte, pero no entiendo lo que Dios me quiere decir. En realidad lo entiendo, lo tengo en mi cabeza, pero no lo sé expresar. Y me llenó de mensajes de WhatsApp, me tildó el teléfono, porque brota de sabiduría. Digo: Edgar, para que se me tildó el teléfono, 11:30 de la noche, el teléfono, ti. Mensaje de 6, 7 minutos, le digo: este no duerme. Pero me dijo algo: esto es el Evangelio, Ale. Predicar de esa esposa, de esa mujer que somos nosotros. Hay que predicar de ese dragón que no va a parar de sacarte del propósito de Dios. Pero también hay que predicar de Jesús, que en Él hay salvación. Y cuando empezamos a leer, digo: Edgar, nos tenemos que juntar porque tenemos que presentar este material para que nuestros pastores nos den el ok. Y empezamos al mediodía, y el sol empezó a caer y se empezó a poner oscuro, y estábamos ahí con nuestra hermana Betty también, leyendo y escudriñando, y en un momento empiezan a caer lágrimas. Y vos me decís: ¿cómo con Apocalipsis caen lágrimas? Porque la palabra de Dios es la verdad, no hay otra verdad. La verdad no es la que te tiran en el mundo a través de cartas, eso no es la verdad. La verdad está en la Biblia. Y cuando empezamos a leer, me acuerdo que agarraba un papelito de las nenas, de la hermana Betty, ya no sabíamos dónde más poner versículo, y tachábamos y poníamos. Y a la noche llego a mi casa, lo paso en computadora, que no sé cómo, cuándo sucedió, pero en menos de 1 hora hice 6 hojas. Se la paso a nuestros pastores de Río y a nuestro pastor de Chile. Pero anteriormente el pastor de Chile me manda un mensaje y me dice: vos estás loco, porque nunca se ha predicado de algo así. Siempre se ha predicado de Jesús, de los evangelios. Es que si prestamos atención en estos 3 días, todo está en Apocalipsis 2. Aleluya. Todo está en Apocalipsis 2. Y no les voy a mentir, pero cuando mandé ese mensaje, mis manos empezaron a transpirar. Digo: ¿qué van a decir? ¿Qué? Señor, si vos pusiste esta palabra en mí, tiene que haber un respaldo de vos. Y lo único que me dijo: ¿cómo me gustaría estar en ese lugar para ver lo que Dios tiene preparado? Hijo, todo está bien. Avancen sin miedo. Porque América de Río Luján no es una iglesia que retrocede, puede ser una iglesia que avance, aleluya. Tenemos dificultades, aleluya, pero no lo detenemos, porque creemos en un Dios vivo, aleluya. Y hoy es la primera noche donde Dios va a hacer algo poderoso. Yo lo creo. Amén. Hoy capaz que no se ve, pero mañana van a haber personas que están escuchando esta palabra. Mañana van a haber personas. Por ahí van a estar atrás del alambrado, por ahí van a estar en la esquina, por ahí van a estar escondidos. No importa, pero van a escuchar esta palabra. Aleluya. Pónganse de pie. Pónganse de pie en esta noche.